Oye, País, buenas noches. Oye, País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Miren, la actividad política sigue en sus buenas. Sigue en sus buenas. La Junta Central Electoral, este martes hubo de prorrogar hasta el viernes, a solicitud, viernes día 1 de diciembre, a solicitud de todos los partidos políticos. Hubo un partido inicialmente que hizo la solicitud y se adhirieron otros partidos políticos para el cierre definitivo de la presentación e inscripción de las candidaturas para las elecciones municipales, que son las primeras del año próximo. Son el tercer domingo del mes de febrero, 18 de febrero. Entonces, 90 días antes, 18 de febrero, 18 de enero, 18 de diciembre, el 28 se vencía este plazo, o sea, este martes, y fue prorrogado hasta el viernes. Varios partidos políticos tienen problemas con los ajustes de sus nominaciones a los cargos de regidores. Cargos de regidores, son muchos regidores, en juego estarán 4,000 y pico de puestos, pero son muchos regidores. Entonces tienen que someter ante la Junta no solamente los nombres, sino una serie de detalles y documentos de cada uno de las personas que están siendo propuestas como candidatos por los partidos que están inscribiendo. La Junta tiene que revisar estos nombres para ver que cumplen con los requisitos para ser candidatos a la posición que se están bailoteando. O sea, hay una serie de consideraciones. No es que tú al que le dé la gana, no, eso no es así. Entonces, han habido desavenencias, desacuerdos con esto de las alianzas y los partidos que van por aquí, que van por allí, de todos los frentes. Y entonces esto ha provocado esos ajustes de última hora, como de costumbre pasa en los partidos. Sin embargo, en el Partido Revolucionario Moderno, quizás existe un tranque importante, que es el tranque o la decisión o la información de su candidato a la alcaldía, porque el tema de Carolina Mejía, que se da por sentado que va a ser la candidata a repetir, parece que no estaba tan ya, eso es y eso es lo que va, porque según lo que dicen fuentes internas del PRM, yo he conversado con algunos dirigentes del PRM y dan esto por cierto, Carolina ha planteado alguna serie de condicionantes. Carolina está proyectada hacia un futuro, ser una candidata presidencial en el 2028, incluso se había hablado en principio de que ella no iba a ir, que no iba a competir por la reelección para impulsar desde que pasen las elecciones, su proyecto presidencial para el 28. Pero ella es la secretaria general del partido. El partido entiende que los números que tiene Carolina son muy buenos y garantizan ganar esa plaza y no quieren tomar ningún riesgo de traer otro candidato que pudiera poner en peligro esa plaza. El candidato que tienen de frente es Domingo Contreras, que es el candidato de la alianza de los partidos PLD, Fuerza del Pueblo y PRD. Domingo Contreras es un buen candidato, Un buen candidato porque Domingo Contreras es un conocedor del sistema municipal. Fue secretario general del ayuntamiento por el PLD en los gobiernos municipales de Roberto Salcedo. Después se salió para buscar su propia candidatura a la alcaldía, que no obtuvo dentro del partido, y después sabemos lo que pasó en el 16, cuando Roberto Salcedo perdió de David Collado, y entonces comenzó el reinado del PRM, que siguió con Carolina Mejía. Entonces, se han barajado 20,000 nombres. Se ha dicho de Carolina que posiblemente Carolina vaya a la senaduría del Distrito Nacional, que ese es otro tema del que voy a hablar.
a la senaduría, a la candidatura a la senaduría, y que entraría entonces Alfredo Pacheco, que es candidato a diputado a repetir, pero que pasaría entonces, como no está inscrito todavía, pasaría entonces a ser el candidato a alcalde. Alfredo Pacheco participó por lo menos en 2 ocasiones como candidato frente a Roberto Salcedo, perdió las elecciones, pero no cabe dudas, perdón, de que Alfredo Pacheco es un hombre que concita un liderazgo importante en la capital dominicana. Él es de la circunscripción número 2, en Cristo Rey. Él y su esposa Digna Reynoso son 2 líderes políticos en esa zona. Y Alfredo Pacheco ha ganado siempre sin ningún problema la candidatura a diputado. La posición de diputado la ha ganado sin ninguna duda y ha hecho un trabajo importante para la estructura de gobierno del PRM a lo largo de estos 3 años presidiendo la Cámara de Diputados. Se ha manejado con una destreza, con unas habilidades de negociación, de concertación, que le han aumentado los bonos que Alfredo Pacheco tiene. Eso no cabe dudas, eso se menciona. Se mencionaba también, bueno, eso ya es en el caso de los senadores. Entonces se menciona eso. Dicen que Carolina, entre otras cosas, ha planteado que el gobierno central tiene que influir económicamente y a través de otros ministerios en 2 temas, 2 ejes fundamentales. Primero, el tema de mejorar, porque no se va a solucionar, el tema de mejorar el drenaje pluvial. Que déjenme decir una cosa, aquí nosotros nos quejamos del drenaje, pero el drenaje no es tan malo en la capital, ¿eh? Si ustedes ven el aguacero, el diluvio que cayó el sábado antes pasado, cómo inundó la capital. No hay ciudad del mundo que soporte esa cantidad de lluvia. Nueva York, París, Milán, todas las grandes ciudades se ven inundadas. Ciudades de los Estados Unidos, muchísimas grandes ciudades de los Estados Unidos. Porque los filtrantes no tienen la capacidad de evacuar al mismo tiempo que va cayendo esa cantidad de agua. Lo importante es cuando después que aminoran y pasan las lluvias, cómo quedan las calles, los barrios, las zonas, cómo ese drenaje va absorbiendo esa agua, en qué tiempo, en 1, 2, 3, 4 horas. Antes, uno recuerda que las calles quedaban anegadas, inundadas, pero por días completos, barrios completos, de zonas llenas de agua después de una lluvia torrencial. Entonces el drenaje no es tan malo. Hay que mejorarlo. Hay que mejorarlo. Hay mucho más construcciones en la capital. Hay mucho más drenaje de agua, no solamente de lluvia. Hay mucho más gente tirando basuras porque somos sucios. Tirando basuras en las calles, plásticos, vasos, de todo. La gente va en una guagua pública y se come un picapollo y va tirando los huesos para afuera. Y después coge el fondo y lo tira para afuera. Y no le importa si le cae arriba a nadie o lo que sea. Ese es el hábito y la costumbre. Usted pasa por donde hubo un fiestón la noche anterior y lo que usted ve que queda ahí y que se va a las alcantarillas es terrible. Entonces hay que mejorarlo. Esa sería una de las condicionantes de Carolina. Además de tener un apoyo del gobierno para su gestión, que no le ha faltado, pero de consolidarlo de cara a su posicionamiento político para el 28, ese y otro, una serie de servicios públicos que tengan la garantía económica y de apoyo del gobierno, servicios de basura, recogida de basura, sostener el servicio de recogida de basura para ampliarlo a las barridas de las calles, a recoger las calles, a recoger todos esos alambres que andan regados por ahí, a hacer aceras y contenes, el sistema de arbolización, una serie de condicionantes sobre los temas de servicios públicos que brinda el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Entonces, yo estoy convencido de que el presidente, ni tonto ni perezoso,
como dirigente de la acción política electoral, por ser el candidato presidencial incluso en reelección y por asumir el liderazgo del PRM en su condición de presidente, en este momento, eso no es indiscutible, es quien está trazando todas esas reglas de juego. Y yo no dudo que a Carolina Mejía, que además es la hija del segundo importante líder del partido, Hipólito Mejía, que tiene cuotas importantes en la administración, en el gobierno, le daría lo que ella pidiera para garantizar esta plaza, primero, y segundo, para mantener en un buen estado de ánimo, para ponerlo así, tanto a Carolina, a Hipólito y a sus seguidores. Pero se barajan esas cosas. En el caso de Farideh Raful, está decidido que no quieren a Farideh Raful. Está decidido que es el propio presidente, Luis Abinader, quien no quiere a Farideh Raful, porque se ha hablado de que él es que está haciendo negociaciones con Guillermo Moreno para la colocación en su lugar y que no quiera a Farideh Raful. Las razones las tendrá. Bien, dicho esto y comprobado esto, desde mi punto de vista, siguen barajándose nombres. Bueno, se ha dicho eso de que Carolina podía ser candidata a senadora y Pacheco pasar a ser candidato a alcalde. Se ha hablado de David Collado. Aníbal Díaz, que es un amigo casi vocero de David Collado, dijo rápidamente hace 2 semanas, 3 semanas, que David Collado no le interesa una candidatura a senador en el Distrito Nacional y que él no está en eso, él está concentrado en sus trabajos del ministerio y que el futuro político dirá. Todo el mundo sabe que David Collado está conformando una estructura para lanzarse a la candidatura presidencial en el 28. Eso está claro. Se mencionó a Yayo San Lobatón, que es un hombre del presidente. Y Yayo San Lobatón este martes puso en su cuenta de Twitter que agradecía que haya sido mencionado en algunos medios por algunos comentaristas, pero que realmente en este momento él no piensa en nada de eso, de asumir ninguna posición de cargo político electoral, porque él está concentrado en las tareas que les confió el presidente Luis Abinader de dirigir aduanas y que ese proceso que él ha iniciado en las aduanas no ha terminado todavía. Entonces, Yayo San fuera, David Collado fuera. Parece que lo de Guillermo Moreno no cuajó o no ha cuajado, es lo que se dice. Se mencionó incluso hasta Ito Bisonó para candidato a senador por la capital. Entonces, cuando uno ve que se hacen todas estas menciones, se confirma que es que a Farideh no la quieren, que están buscando un sustituto porque ella no es la que va. Porque ella no es la que va, pese a todas las posiciones y críticas que se le ha hecho a ese maltrato, y yo me suscribo a la frase maltrato, a una dirigente política como Farideh Raful, que ha hecho su papel en el Senado, es vicepresidenta actualmente del Senado, que su pecado ha sido ser una militante y no ser caja de resonancia de nadie, sino que ella tiene cabeza propia y piensa por sí mismo. Entonces, en el PRM quizás en figuras claves se da la mayor concentración de esto de por qué han tenido que prorrogar por lo menos la parte municipal para ver cómo se ajusta todo esto de la parte congresual que tienen los partidos. Todos los partidos tienen sus problemas, pero se enfocan en esta situación en el PRM. Porque decir que tienen que buscar con pinzas un candidato a la senaduría es porque están viendo quizás que la alianza de la oposición que lleva a su candidato a senador, que es el hijo de Leonel Fernández, Omar Fernández,
quizás le tienen respeto a esa candidatura. Y quizás en el caso de pensar qué hacer si no es Carolina en la alcaldía, es porque también le tienen respeto a Domingo Contreras. O sea, estamos hablando de que hay una rivalidad y una confrontación real en estas candidaturas, en estas posiciones que se van a disputar en las elecciones tanto de febrero como de mayo del año que viene. Eso es claro, eso está muy claro. Los Estados Unidos ha informado que en la República Dominicana se han emitido, la proyección que hay para terminar el 2023 es la emisión de 210,000 visas de turistas, sabe uno, B2, de negocios, de trabajo, por razones de enfermedad. O sea, visas que no son de inmigrantes, sino visas de no inmigrantes, de personas que van a los Estados Unidos para una razón determinada y deben volver al país. 210,000 visas. Tenemos por encima solamente la emisión de visas en el mundo, visas norteamericanas, solamente a México. Que ya ustedes saben la cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos a propósito de ser frontera, a propósito de ser trabajadores en gran masa, trabajadores en la parte de la agricultura y en muchas otras áreas. Nosotros somos los segundos en el mundo. 210,000 visas y unas 65,000 visas de inmigrantes, o sea, de tarjetas de residencia. 65,000 en un año es mucho. Eso es un indicativo diría yo, de la confianza que generan en las autoridades migratorias, en las autoridades de migración, en el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos, de que los dominicanos que están recibiendo estas visas, el porcentaje de los que piensa emigrar de manera ilegal después de obtener una visa y entrar a territorio americano, no es tal como lo fue hace unos años, que todo el que se iba con una visa de paseo, como le dicen, o una visa de turista, el punto número uno prácticamente era mucha gente quedarse en los Estados Unidos, quedarse de manera ilegal. Porque usted tiene una visa de entrada, pero no de permanencia en Estados Unidos, ni para trabajar, ni para hacer ninguna otra actividades que no sean para las que se consignan en ese visado. Entonces, eso es interesante, es importante para la República Dominicana, tanto en los inmigrantes como en los no inmigrantes. Y un tema que ha dado mucha agua que beber es lo ocurrido entre la jueza Inmaculada Badía, Cecilia Inmaculada Badía, y la sesión del Consejo Nacional de la Magistratura. Porque esta jueza que está presentándose como candidata a un puesto en el Tribunal Constitucional fue sometida a una serie de preguntas relacionadas con un tema interesante. La pregunta la hizo Bautista Rojas Gómez, que es senador por Salcedo y es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, y le preguntó cuál era su posición sobre el tema de las 3 causales. Ella respondió su posición y entonces doña Miriam Germán, la Procuradora General, hizo una serie de preguntas y recibió una serie de respuestas. Porque Miriam Germán le preguntaba, por ejemplo, que esa posición que ella hablaba de provida, ¿qué significaba? ¿Cuál era su decisión que tomaría si se le presenta un caso de esta naturaleza, de que se haya cometido un aborto que no esté legalizado, que no esté dentro de la norma? ¿Cuál sería su posición? Ella se manifestó provida, una mujer cristiana. Puso un ejemplo de un hombre que cometió un incesto, lo condenaron a 20 años, pero nació el niño, y entonces la familia estaba feliz. Y esto comenzó un dime y direte, pero lo importante en esto son 2 puntos que yo quiero
analizar en este momento. Primer punto. Qué bueno que el Consejo Nacional de la Magistratura pueda discutir los temas, los comisionados, los consejeros, pueda discutir los temas con los aspirantes, con los candidatos, en un plano de la estructura legal, de la estructura constitucional, de lo que haría el tribunal, de lo que haría esa persona, de lo que piensa esa persona, de rebatir y contrarrebatir y expresar puntos de vista en un plano que enriquece el debate. Porque yo creo que esto enriquece el debate. Y lo segundo, atado a lo primero, es que enriquece el debate porque dada la irresponsabilidad de nuestros legisladores, del Congreso Nacional, por años está paralizado el Código Penal porque incluye el tema de las 3 causales de la despenalización que proponen unos y el mantenimiento de penalización que proponen otros sobre el tema del aborto. Y se habla entonces, se inventaron esta visual de las 3 causales para buscarle un bajadero, una salida, diría yo. Entonces, los legisladores han sido totalmente irresponsables de no haber tomado una decisión, haber dicho, sí va el Código Penal con las 3 causales, sí va el Código Penal sin esas 3 causales. O sea, tomar una decisión de Estado, una decisión legislativa. Le han dado vuelta y le han dado vuelta y de comisión en comisión y el proyecto se cae y vuelve y da vuelta y da vuelta. Irresponsable porque la sociedad se ha dividido, no necesariamente en partes iguales, pero se ha dividido entre los pro-abortos y los no-abortos. Yo tengo mi convicción y no la tengo que expresar en este momento, todo el mundo la sabe, pero entre unos y otros. Y los legisladores, y más en este tiempo, cuando ya se acerca y se vislumbra el tema electoral desde hace 1 año, 2 años, no quieren meterse en eso para no tener a la parte contraria de lo que ellos voten o planteen, puedan ser adversos a sus votaciones. Y eso es irresponsabilidad. El legislador está ahí para legislar en favor de todos los dominicanos. Y si usted cree o no cree por conciencia o por derecho en una u otra posición, usted la manifiesta y vota de esa forma. Pero no lo deje al tiempo, al olvido. Eso es irresponsabilidad, vuelvo y digo. Y qué bueno que este tema y otros temas de esa naturaleza salgan en el debate, en un debate civilizado, en un debate que simplemente plantee los temas de frente y cada persona y cada uno y cada sector manifieste sus posiciones, porque de eso se nutre la democracia y la institucionalidad. Han dicho por ahí, no, que si es un EFAI, que si esto, que si lo otro. No, yo lo veo desde el punto de vista de la trascendencia que tienen discusiones de esta naturaleza. Y felicito a Bauta Rojas, que puso el tema, a la Procuradora General, que dio sus opiniones, hizo preguntas y puso el tema, a la jueza Cecilia, ¿cómo se llama? Cecilia Badía, Inmaculada Badía, que habló sobre el tema, que respondió sobre el tema. Esas son las discusiones de principios que necesitamos en este país. Qué bueno. Precisamente sobre el tema del Consejo Nacional de la Magistratura y la elección de los jueces del tribunal, tratando ese tema de una forma muy elegante. Miguel Franjul, en su editorial del Listín Diario de este martes, habla sobre el tema y pone el dedo sobre la llaga y titula Los jueces del Tribunal Constitucional que el país espera. Lo comparto con ustedes a continuación. Jueces del Tribunal Constitucional que el país espera. El Consejo Nacional de la Magistratura ha entrado ya en la etapa decisiva para la elección de 5 nuevos jueces del Tribunal Constitucional. La sociedad tiene puesta su mirada y su atención crítica a este proceso. Y más que nunca se percibe que está alineada en la esperanza de que este proceso de evaluación de candidatos
culmine robusteciendo la independencia y autoridad del Tribunal Constitucional. Con un ejercicio de más de 10 años, esa alta corte se ha convertido en la más auténtica garante de las conquistas institucionales de la sociedad dominicana, especialmente en lo que concierne a los fundamentos de nuestra soberanía y a los principios cardinales vinculados a los derechos y la dignidad de la persona, todo lo cual le añade un blindaje mejor al cuerpo de libertades públicas que sostiene nuestro sistema democrático. Y todas esas conquistas se han logrado porque el Tribunal Constitucional ha estado tutelado por jueces probos, no comprometidos con grupos políticos, empresariales o intereses transnacionales. Esta es justamente la garantía que debe ofrecer el Consejo Nacional de la Magistratura en este crucial proceso de renovación del TC. Los jueces auténticos, los que deben ir a ese tribunal, son aquellos que han demostrado en el ejercicio profesional una reconocida vocación de respeto por los derechos humanos y constitucionales, los que se han identificado con la causa de la democracia y la preservación de la nación dominicana con sus valores esenciales. Los elementos éticos probados en el ejercicio de la profesión son las mejores credenciales que pueden hacer valer en este proceso de selección. La sociedad no quiere jueces timoratos, anclados a intereses de grupos antinacionales o partidos políticos, sino magistrados con carácter para no dejarse doblegar por tales ataduras. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Tras el llamado realizado por el presidente Luis Abinader para que se entregue por la vía correspondiente a José Antonio Figuereo Bautista, mejor conocido como Kiko La Quema, quien es un supuesto líder de una peligrosa banda criminal en San Cristóbal que se dedica al microtráfico de drogas, un gran operativo de búsqueda se realizó en el municipio de Cambita, donde los propios comunitarios han declarado toque de queda por el temor de ser víctimas de una balacera. Las clases fueron suspendidas en todas las escuelas de la comunidad que conforman los municipios de Cambita y Los Cacaos en San Cristóbal, por disposición del director del Distrito Escolar 0401, hasta que la situación vuelva a la normalidad. El presidente Luis Abinader ofreció detalles sobre la reunión que sostuvo con el ex primer ministro británico Tony Blair la semana pasada, en cuyo encuentro, entre otros temas, abordaron el impasse con Haití por la construcción del canal en el río Dajabón. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, y Blair se encontraron en la cumbre de la Comunidad del Caribe, CARICOM, en Arabia Saudita, donde el gobierno haitiano informó que Blair vendría a República Dominicana a mediar en el conflicto. Los miembros de la Comisión Bicameral del Congreso Nacional y el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, se reunieron para abordar el proyecto de ley del presupuesto general del Estado para el año 2024, el cual incluye los $775 millones que recibiría de Aerodón. En ese mismo orden, los legisladores advierten del aumento de la deuda externa con la aprobación de estos recursos financieros. El almirante retirado Cifrido Pared Pérez manifestó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están preparadas para poder ejercer el derecho al voto, ya que el militar de hoy, en el contexto actual, ha demostrado estar listo para ejercer la democracia. Precisó
que el ambiente militar va encaminado bien y el proceso de inclusión al ejercicio de la democracia no se da de la noche a la mañana. El mundo de las internacionales nos los presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El satélite espía militar de Corea del Norte ha captado imágenes de la Casa Blanca y el Pentágono, informó la agencia surcoreana Yonhap con referencia a la agencia central de noticias de Corea. De acuerdo con el medio, el líder norcoreano Kim Jong-un ya ha visto dichas fotografías. Según se informa, el satélite espía norcoreano fue lanzado la semana pasada y su operación de reconocimiento duró del 25 al 28 de noviembre. Además de la Casa Blanca y el Pentágono, el aparato captó imágenes de la base naval de la Armada estadounidense en Norfolk, un astillero y un área de un aeródromo del Ejército de Estados Unidos en Virginia. Israel ha liberado a 3 mujeres y 30 niños encarcelados en sus prisiones a cambio de la entrega por parte de Hamas de otros 11 rehenes que tenía en su poder, 9 niños y 2 mujeres, en el cuarto día de tregua entre ambas partes, que se va a extender 2 días más. El presidente ruso Vladimir Putin está convencido de que un orden mundial duradero y estable es imposible sin una Rusia soberana y fuerte. Está ahora a la vanguardia de la formación de un nuevo orden mundial más justo. De acuerdo con el mandatario, la batalla de Rusia por la soberanía y la justicia es sin ninguna exageración de carácter de liberación nacional, ya que se lleva a cabo con el objetivo de defender la seguridad y el bienestar del pueblo ruso, así como bajo el derecho supremo histórico a ser una Rusia fuerte e independiente, un país de civilización. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. En los Estados Unidos hay una discusión muy amplia sobre el tema de la contaminación. Es un tema mundial, un tema preocupante. La contaminación, el clima, el cambio climático, todo esto son temas que envuelven al mundo y que se han hecho tratados, se han hecho convenciones. Cada año hay 2, 3, 4 foros mundiales, internacionales, discutiendo este tema y la toma de medidas para evitar una destrucción del mundo, por así decirlo. Una destrucción del mundo más rápido por los abusos sobre la situación climática. La contaminación afecta en los Estados Unidos a los latinos, inmigrantes latinos, más que a cualquier etnia en los Estados Unidos. Una cosa impresionante. Viendo las estadísticas, uno se da cuenta porque los latinos están concentrados principalmente en las zonas de más alta contaminación y viven en estados más indefensos y hasta de hacinamiento en muchos casos, que provoca una mayor afectación del tema de la contaminación, del tema climático. La Voz de los Estados Unidos de América, VOA,
en su foro interamericano de esta semana, analiza precisamente el tema de la afección que sufren los latinos por la contaminación en los Estados Unidos. Con este tema concluimos nuestra emisión de esta noche. Yo soy Rudy González. Los dejo con una convocatoria para mañana, nueva vez aquí en Color Visión. Pasen un feliz resto de la noche. Compartan este foro. Qué buen foro sobre el tema de lo que sufrimos los latinos que vivimos en Estados Unidos con el tema de la contaminación. La contaminación del aire en Estados Unidos afecta de forma desproporcionada a las minorías étnicas, entre ellas las familias hispanas, de acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos. Esto ha provocado, según estudios federales, efectos en la salud de los hispanos que viven en zonas contaminadas y, por lo tanto, tienen más probabilidades de sufrir enfermedades respiratorias, entre ellas asma. Diva Lizette Catch, de La Voz de América, investigó este fenómeno en el especial Aires Tóxicos. Diva se encuentra con nosotros. Diva, un placer tenerte en foro. ¿Qué revela tu investigación? Gracias, Gonzalo. Pues lo que revela esta serie es el profundo desconocimiento de las comunidades hispanas sobre los niveles de contaminación a los que están expuestos en Estados Unidos. Es solo cuando empiezan a padecer enfermedades respiratorias cuando se interesan por indagar sobre el origen de sus problemas de salud y, oh sorpresa, están relacionados con el lugar que escogieron para vivir. Escuchemos ese testimonio. El sueño de vivir en casa propia es ahora una pesadilla para Patricia de León. Dolores de pulmones, la tosedera, que a veces no podía respirar. Empezaron a decirme, no, pues ya no es una gripe que tiene, ya es asma. El ambiente alrededor de su vivienda está contaminado. Su domicilio está en el barrio Brooklyn, en Baltimore, Maryland. Trabajamos mucho para poder lograr comprar una casa. Y según la organización Proyecto de Integridad Ambiental, el aire que ella y sus vecinos respiran es uno de los más nocivos del país por la concentración de industrias y los gases del tráfico de carga en un área reducida. La vivienda de Patricia está situada a poco menos de 7 kilómetros de una planta procesadora de basura. Pero lo que yo no sabía era que esta área tenía un nivel muy alto de contaminación. Eso lo supe pues al tiempo, no en el momento que compramos. Este caso de Patricia ejemplifica perfectamente la problemática de la contaminación a la que están expuestas las comunidades latinas que no tienen en cuenta el factor ambiental al momento de comprar vivienda. Bueno, muchísimas gracias, Diva, pero quédate con nosotros para seguir hablando de tu serie y del impacto del ambiente en los hispanos aquí en Estados Unidos. Ahora vamos a analizar el tema. Para ello me acompaña Jessica Ordóñez Lancet, subdirectora de En Acción de Climate Power, Sofía Rodríguez, directora de Sky Island Alliance y presentadora del podcast Mujeres Fronterizas. Bienvenidas a las dos. Voy a empezar contigo, Jessica. ¿A qué se debe la afectación desproporcionada, ¿no?, de la contaminación sobre ciertas comunidades como la hispana? Buenos días, Gonzalo. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Pues sí, como bien lo dejan claro, esta Diva. Historia es que para nadie es un secreto que el racismo y la injusticia ambiental en Estados Unidos ha hecho que el acceso a un medio ambiente limpio, al aire limpio, al agua limpia, no sea el mismo para todas las comunidades. Para las comunidades de color en general, sabemos que viven más expuestas en vecindarios que están más expuestos al smog de vehículos de diésel, por ejemplo, a las instalaciones petroleras, a las instalaciones de carbón y a otras facilidades industriales. En el caso de nosotros, los latinos específicamente, sabemos que más de 1.8 millones de latinos viven a media milla o menos de instalaciones petroleras. Y también que nuestra comunidad respira un 75% más de contaminación por vehículos de diésel que la comunidad blanca, por ejemplo. Entonces, es importante que veamos
estamos más expuestos, como lo decía tu compañera, estamos más expuestos a esta contaminación. Y también es importante que cuando hablamos de la contaminación de la industria petrolera, hablemos de que nosotros no solo estamos llevándonos el gran premio en cuanto a la contaminación, pero cuando vemos los beneficios laborales, económicos, los latinos apenas están recibiendo un 9.8% de los trabajos de la industria petrolera. Claro. Es decir, que cuando hablamos de los impactos en nuestra salud, nos llevamos el gran premio, como te decía, pero cuando hablamos de los impactos en nuestros bolsillos, de los trabajos, ahí estamos recibiendo realmente algo mínimo de los trabajos de la industria. Claro, es verdaderamente alarmante la cifra que estás dando, 1,8 millones de latinos, ¿no?, que viven en estas zonas. Ahora voy a pasar contigo, Sofía. Un análisis realizado por la NASA, la agencia federal, y esto fue el año pasado, determinó que la mayor desigualdad promedio ocurre en las comunidades hispanas afroamericanas, como lo ha dicho Jessica, y asiáticas de Los Ángeles, California, con niveles socioeconómicos más bajos. ¿Cómo se explica esto? Sí, gracias. Lo que pasa es que en este país existe un sistema de racismo ambiental. Por medio de este sistema, las comunidades que menciona y las comunidades indígenas son expuestas a niveles más altos de riesgo ambiental. El problema que tenemos es que la contaminación tiene que ir a algún lugar. Y a causa del racismo ambiental, barrios en donde viven comunidades con niveles socioeconómicos más bajos son expuestos a niveles más altos de contaminación y riesgo ambiental. Es un sistema que no valora a las comunidades que menciona. El aire de muchas comunidades hispanas en Estados Unidos incumple las normas de calidad del aire según un estudio de la Fundación Nacional de Ciencias. Al mismo tiempo, la Oficina del Censo determinó que el 40% de las familias hispanas en Estados Unidos viven en condados que sobrepasan los límites federales de contaminación del aire. Diva Cach continúa con nosotros. Diva, en tu especial Aires Tóxicos, muestras también los estados en los que los latinos están en mayor riesgo de exposición a la contaminación. Amplíanos, por favor. Así es, Gonzalo. Pues según el mapa de amenazas de petróleo y gas, Texas y California lideran los 10 estados con más latinos viviendo cerca de zonas con alta actividad industrial. Ahí lo podemos ver. Esto, por supuesto, lo que aumenta es el riesgo de salud. Miremos nuestro segundo entrega que hace parte de la serie Aires Tóxicos. Cuando lo saqué del hospital, entonces me dijeron de que el niño iba desarrollado asma. Ha vivido medicado durante 14 años. Por temor de que la contaminación del aire haya sido la causa, Sandra decidió abandonar Brooklyn, en Maryland. No viene ningún historial familiar que haya habido asma. Y desarrollar asma a mi hijo, desarrollar asma a mi hermana. Entonces me dijo mi esposo, no, los vamos a mudar de Brooklyn. Su caso no es esporádico entre las comunidades hispanas en Estados Unidos. Debido a la contaminación de aire y el cambio climático, la Agencia de Protección Ambiental prevé que el diagnóstico de asma en niños latinos subirá hasta en 4,000 casos, especialmente entre los hispanos que habitan más cerca de zonas de extracción de petróleo. Desafortunadamente para muchas familias hispanas, la salud es el pago que están asumiendo por cumplir ese sueño de tener casa propia, un sueño de todos, y las cifras lo confirman. Según la Asociación de Profesionales Hispanos de Bienes Raíces, la participación en la compra de vivienda por parte de latinos viene creciendo desde hace 8 años, incluyendo en el 2022 con la pandemia. Con las tasas de interés más altas, la participación de compra de los latinos subió a un 48.6%, Gonzalo. Gracias, Diva, y felicidades por tu serie especial Aires Tóxicos. Aires Tóxicos. Bien, continuamos el análisis con Jessica Ordóñez Lancet, subdirectora en acción de Climate Power, y Sofía Rodríguez, directiva de Sky Island Alliance y presentadora del podcast Mujeres Fronterizas. Bien, vamos a pasar ahora con Sofía. La pregunta es, una encuesta realizada por Latino Decisions muestra que el 87% de los hispanos de California
Arizona, Nevada, Florida y Texas consideran que el tema de la contaminación ambiental es importante y el Congreso debe tomar medidas para reducir la polución. ¿Se está haciendo algo? Sí, han habido varios esfuerzos para prevenir la contaminación ambiental y el racismo ambiental. En el Congreso se ha elaborado legislación para proteger a las comunidades vulnerables, pero la injusticia ambiental continúa y es ampliamente evidente. Recientemente el presidente Joe Biden usó los poderes de su rama con la Orden Ejecutiva 14008, que incorpora un marco de justicia ambiental en las actividades federales. Pero desde los años 1990, la aplicación de un marco de justicia ambiental a nivel regulatorio por parte de las agencias federales ha fracasado. Y hasta la fecha, aunque activistas han apelado al gobierno a través de repetidas demandas, no han tenido mucho éxito. Ahora, Jessica, con las temperaturas récord que hemos tenido este mes y los altos niveles contaminantes en el ambiente de algunos condados, ¿qué impacto puede causar esto en millones de hispanos que trabajan al aire libre, ¿no? Como la construcción, la agricultura? Pues Gonzalo, es un impacto enorme el que está teniendo. Ayer justamente el presidente Biden, durante sus declaraciones que dio sobre estas olas de calor, estas temperaturas de triple dígito que estamos viendo por todo Estados Unidos, destacó el riesgo que estas olas de calor significan específicamente para los trabajadores en exteriores. Y sabemos que este riesgo viene a recaer desproporcionadamente en nuestra comunidad, porque un 75% de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos son latinos y los trabajadores en exteriores tienen 20 veces más probabilidades de morir por enfermedades relacionadas con el calor extremo en comparación con otras profesiones. Entonces realmente estas olas de calor están teniendo un impacto, están poniendo en peligro nuestra salud, están poniendo en peligro nuestra vida, podemos hasta perder la vida, y los latinos que trabajamos tanto en exteriores pues nos vemos desproporcionadamente afectados. Y también otra cosa es que no solo viene a afectar, como te decía, la salud, sino que también está afectando nuestros bolsillos. Sabemos que hay muchos latinos ahorita que porque simplemente es imposible, es demasiado peligroso trabajar en exteriores, están perdiendo horas laborales. Entonces, y también la Agencia de Protección Ambiental ha dejado claro que si no hacemos algo para abordar esta crisis, nuestra comunidad, la comunidad latina específicamente, va a tener hasta un 43% más de probabilidades de vivir en zonas que van a perder más horas laborales en comparación con otras comunidades. Ya, ahora, Sofía, vamos a analizar esto de una forma más global, si se quiere. Si varios condados infringen las normas federales de contaminación, están violando las normas federales de contaminación, ¿por qué no hay consecuencias entonces? Es porque cuando hablamos del cambio climático o de la contaminación ambiental, un obstáculo importante a la implementación de consecuencias es la capacidad de demandantes para cumplir con los requisitos establecidos en la Corte estadounidense. Por ejemplo, en el sistema de denuncia federal, un demandante debe demostrar un daño que afectó al demandante de manera personal, y el demandante debe demostrar una conexión de causalidad entre el daño y la conducta denunciada. Quiere decir que la lesión debe ser rastreable a las acciones del acusado, y la lesión del demandante debe ser una que pueda repararse mediante una decisión en el caso. Lo que pasa es que los demandantes con frecuencia tienen dificultades para demostrar que sufrieron una lesión como resultado del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero o del aumento de contaminantes en su aire, su agua y en sus calles. Por esa razón es difícil implementar consecuencias para las industrias que contaminan el medio ambiente. Ya. Bueno, muy bien. Jessica, según la Oficina del Censo, muchos niños latinos que padecen de asma no van a la escuela. ¿Qué podría implicar esto para las familias latinas, muchas de las cuales vienen a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y educación, ¿no?, para sus hijos?
Efectivamente, Gonzalo, esta contaminación de la que hemos estado hablando, vivir expuestos a tanta contaminación está haciendo que nuestros niños presenten tasas de asma mucho más altas en comparación con niños, por ejemplo, de la comunidad blanca. Sabemos también que debido a este asma de estar expuestos a la contaminación de los combustibles fósiles, los niños latinos están viendo más de 110,000 días escolares perdidos, están perdiendo más de 110,000 días escolares al año. También estudios han demostrado que vivir expuestos a tanta contaminación reduce el rendimiento escolar de los niños. Entonces, nuestros niños están viniendo a competir en desigualdad de condiciones con niños de otras comunidades, la comunidad blanca, por ejemplo, que no viven, no están expuestos día a día a esta contaminación. Es realmente injusto y como te digo, está poniendo a nuestros niños a competir en desigualdad de condiciones. Ahora, lo que es interesante muy rápidamente también agregar es que no hay una ley que pueda obligar a la persona que va a vender vivienda a decirles que hay altos niveles de contaminación en el ambiente. ¿Es así? Le pregunto a ambas. ¿Sofía? No, es que el marco legal y político que tenemos en este país no permite que fácilmente la gente de la que estamos hablando, la gente vulnerable de comunidades de color, que puedan fácilmente y efectivamente llegar a la justicia ambiental. No existe ese marco legal en este país. Jessica, ¿qué opciones tienen las familias latinas ante la combinación de pobreza y contaminación? Opciones restringidas de vivienda y carencia, algo que tú has reforzado en el programa, carencia de seguro médico que les impide el acceso a una atención sanitaria de calidad. Pues lo más importante y la opción más importante que tenemos es informarnos. Es vital que nos informemos, que averigüemos qué está pasando en nuestras comunidades y qué recursos están disponibles, especialmente para aquellos latinos que tenemos acceso al voto, que podemos ejercer el voto en este país. Eso es particularmente importante, que estudiemos, que analicemos, que busquemos información sobre qué es lo que está pasando, cómo la contaminación y el cambio climático están afectando específicamente a nuestros vecindarios. Y también qué legisladores están moviendo adelante acciones climáticas que nos permitan abordar esta crisis, que nos permitan disminuir la contaminación y así proteger a nuestros niños, nuestras familias, y también quiénes están detrás de traerse abajo los avances que hemos visto en los últimos 2 años, quiénes están tratando de realmente tapar el sol con un dedo para decir el cambio climático no nos está afectando, cuando todos lo vemos todos los días, cuando prendemos el televisor, cuando salimos a exteriores, sabemos que sí nos está afectando en nuestras comunidades, la contaminación nos afecta. ¿Quiénes están tratando de tapar el sol con un dedo? Y también otra cosa es importante, que no nos dejemos engañar. Sabemos que la transición a energías limpias, en menos de un año desde que se pasara la ley para reducir la inflación, se han creado ya más de 170,000 empleos en energía limpia en 44 estados de Estados Unidos. Esto está generando no solo empleos para nuestras comunidades, sino que nos va a ayudar a abordar esta crisis climática. Ahora, Sofía, ¿por qué algunos gobiernos locales y estatales siguen enfrentando, tomando en consideración que estamos hablando de Estados Unidos, ¿no?, donde hay agencias federales que están analizando el tema del ambiente, muchos gobiernos locales siguen enfrentando problemas de contaminación en el agua, como en el caso de Flint, Michigan, ¿no?, de Jackson, Mississippi, y algunas partes de Nueva York? ¿Qué está pasando? Es porque en esta sociedad tenemos un sistema político por el cual los que toman decisiones a menudo no representan los intereses de sus electores, o particularmente si sus electores representan comunidades hispanas, afroamericanas, asiáticas e indígenas. También es porque tenemos un marco legal que complica la lucha por la justicia ambiental. Así que estos problemas van a continuar hasta que desarrollemos un sistema legal y político para que las comunidades que son afectadas puedan luchar por su salud. Porque el agua, recordemos que es un derecho básico de acuerdo a Naciones Unidas. Y bien, Jessica, la orden ejecutiva sobre justicia medioambiental fue emitida en 1994 y ordena a las agencias federales a prestar atención a las condiciones ambientales y de salud humana en las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos. Pregunta, ¿ha habido algún avance?
Gracias por tu pregunta, Gonzalo. Efectivamente, sí han habido avances, especialmente desde el comienzo de la administración Biden. Sabemos que desde el puro principio de su administración, de su tiempo en el gobierno, el presidente Biden pasó la iniciativa Justice 40 a través de una orden ejecutiva. ¿Qué es la iniciativa Justice 40? Es una iniciativa que pretende que el 40% de todas las inversiones federales en energía limpia, en abordar el cambio climático, le llegue directamente a las comunidades que están al frente de este cambio climático, a las comunidades que históricamente han estado desfavorecidas, es decir, nuestras comunidades, las comunidades de color. Entonces sí, hemos visto avances muy importantes en el área de la justicia medioambiental. Y ya en la parte final de Foro de La Voz de América. Muy bien, Jessica, tus conclusiones sobre la contaminación, los hispanos y el impacto en el ambiente. Bueno, lamentablemente los científicos han sido claros. La ventana de acción para abordar el cambio climático y abordar esta contaminación se nos está cerrando, pero todavía tenemos la opción de actuar para evitar los peores impactos, pero tenemos que actuar ahora. Por eso es tan importante que protejamos los avances que se han logrado a nivel federal en los últimos 2 años y que no dejemos que se nos manipule para proteger estos actores que, como te decía, que tratan de tapar el sol con un dedo, nos manipulen para creer que estos avances, que traerse abajo estos avances para proteger los intereses privados de una industria. Por eso es tan importante que sigamos empujando por proteger estos avances. Muy bien, Sofía, tu lectura. Sí, las comunidades de bajos ingresos, las comunidades indígenas y otras poblaciones como las personas con discapacidades, los niños, los ancianos, se ven afectadas de manera desproporcionada por los peligros ambientales. ¿Cómo solucionamos este problema? Tenemos que organizarnos. La injusticia ambiental debe abordarse mediante la participación y colaboración de diversos grupos y comunidades que compartan sus conocimientos para resolver los desafíos más grandes de nuestro tiempo. Solo así, con amplia participación, podremos asegurar que nuestras soluciones beneficien a más personas y no a unos pocos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Jessica Ordóñez Lancet y Sofía Rodríguez. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Los invito también a que nos visiten en nuestra página web boanoticias.com. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.